el licenciado Aquilino Boy, López Guevara, Juan Antonio Taca, gente brillante, Julio Yao, gente brillante que aportaron al conocimiento de este país, incluso la propia obra de Armodio Arias, que su tesis en Cambridge, que es un libro que se traduce, si se hiciese omisión a la fecha, nos daríamos cuenta de la vigencia enorme que tiene en relación a planteamiento de materia de derecho internacional y lo que él llamaba diplomacia. De hecho, su obra la dedica a los estudiantes de derecho y de diplomacia. En esa época la Escuela de Relaciones Internacionales se llamaba diplomacia. Pero bueno, son temas y reflexiones que espero que al momento de reiniciar las clases y la selección de los que participen en el concurso para formar parte del Servicio Exterior panameño, podamos ahondar en estos temas y perfiles. Mi ambición es que aquí tengamos en las próximas generaciones a grandes internacionalistas panameños en los foros y que destaquen, ¿no?, enormemente, porque hay una cultura. Nosotros tenemos una cultura en materia de derecho internacional que como digo, a veces pasa desapercibido, pero ahí están, los aportes están ahí, las obras están ahí, y lo único que hay que acercarse a esas obras y pensarlas y repensarlas en momentos actuales, ¿no? Son muy importantes. Yo le digo, doctor, que he estado y les comparto a todos los que nos acompañan, que estoy trabajando en un proyecto con la Universidad de Oxford y con la doctora Marixa Lazo. Estamos trabajando en un libro como parte de la contribución que va a estar haciendo Panamá, que se llama The Mestizo International Law, el derecho internacional mestizo. Y vamos a hablar sobre los grandes internacionalistas panameños, y precisamente ayer acabó de terminar el primer borrador de lo que denominamos nosotros el primer internacionalista, bueno, que tuvimos muchísimos antes de él, pero uno de los más destacados, que es Justo Arosemena. Yo se lo digo que confieso en ese momento y hasta ahora confieso una suma ignorancia sobre el papel internacional que había jugado Justo Arosemena en la concepción del Estado panameño como sujeto de derecho internacional en su forma más arcaica. Y es fascinante este ensayo que tiene él, que se llama La cuestión americana, y cómo él veía el tema de William Walker y los filibusteros en Nicaragua, y cómo eso está muy vinculado al incidente de la tajada de Sandía. Es increíble también cómo se va formando muchísimos latinoamericanistas en materia de derecho internacional, de Carlos Calvo, pero yo diría, tenemos que hablar también de Justo Arosemena. La producción intelectual de Justo Arosemena en materia de derecho internacional es impresionante. Escribió del matrimonio civil, escribió del Estado federal, pero también escribió de derecho internacional. Fascinante. De hecho, siguiendo la exposición, es uno de los talentos más importantes, no solamente de Panamá, sino de todo, sin ningún reparo digo, del mundo, porque cuando se empezaban los primeros estudios sociológicos, Augusto Comte, ya se hacían referencia a Justo Arosemena. Cuando el positivismo en América Latina empezaba a surgir, se citaban las obras de Justo Arosemena. Y un tema que a mí me gusta repetirlo con mucha frecuencia es que en algún momento se le hace una entrevista a José Martí, que todos saben quién fue José Martí, y le decía, ¿a quién usted lee para tener tanto conocimiento? Dice, yo leo a un panameño que se llama Justo Arosemena. O sea, nosotros somos un país con mucha deuda histórica con nuestras propias personalidades. Y Justo Arosemena también en materia de derecho de tratado hizo grandes aportes. Y cuando se refiere al convenio de Colón y demás, él tiene una propuesta sobre la neutralización del Canal de Panamá. Y en ese momento habla de la defensa del Canal de Panamá por las fuerzas panameñas. Y en circunstancias especiales
se convocaría a las grandes potencias del mundo. Imagínense en aquella época pensar tan profundamente el tema de la neutralización cuando era uno de los casos emblemáticos en materia en figura de derecho internacional. Y lo que bien señalabas, el tema de la tajada de sandía, ese evento que nosotros no le prestamos la debida atención. Miren, también es el nacimiento de la unidad de América Latina. No solo el hecho mismo de la defensa del panameño, sino que James Blaine, yo no sé si algunos conocen quién es James Blaine, uno de los grandes teóricos de Estado en Estados Unidos, secretario de Estado, y además él decía que esa experiencia de la tajada de sandía era un mal precedente y era un peligro para los intereses de Estados Unidos en el hemisferio, o sea, la unidad de América Latina. Y en efecto, todas esas discusiones en la cuestión americana que trae a colación el maestro de mucha de nuestra generación, el doctor Ricaurte Soler, que nos enseñó, porque realmente gran parte de los estudios de Justo Arosemena, el que lo pone realmente los trae a la discusión es precisamente el doctor Ricaurte Soler, que era un especialista en Justo Arosemena, por cierto. Y hay una obra que me gustaría que lo vieran, algunos que quisieran tener digamos, el interés académico, también es las lecciones de Clay, Henry Clay, también todo ese problema, la historia, la doctrina Monroe, todo. Justo Arosemena tenía muchísima claridad sobre estos aspectos. Y bueno, es una contribución, pero bueno, ¿cómo vamos a esto si nuestro sistema educativo también hay que repensarlo en algún sentido? Y bueno, y hago mutis a partir de este momento para que el doctor Giancarlo Soler tenemos una excusa temporal de la licenciada Carmen, que ha tenido que atender una asignación del despacho superior. Entonces, el doctor Giancarlo Soler va a hacer la presentación de nuestro expositor. Adelante, doctor Giancarlo. Muchas gracias, estimado director, y muchas gracias, Alonso, por colaborar con nosotros. Alonso, yo no creo que necesita muchas presentaciones, no obstante, voy a presentarlo. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la USMA, también tiene un LLM o equivalente a maestría en Derecho por la Universidad de Columbia. Tiene también un certificado de la Parker School, supongo que de la misma universidad, y otros cursos especializados de la Academia de la Haya de Derecho Internacional, la Oficina de la ONU en Ginebra, la Universidad de Salzburgo y el Instituto Internacional de Derechos Humanitarios de San Remo. Para nosotros esta ocasión, este día es singular porque estamos conmemorando el aniversario 75 de la Carta de las Naciones Unidas, y bueno, para Panamá el multilateralismo es esencial, y bueno, en ese orden de ideas pensamos en que Alonso nos podría colaborar mucho en este tema. Te doy la palabra, Alonso. Muchísimas gracias, embajador, por esa introducción. Y bueno, veo muchas caras que me son muy familiares y que también que son muy queridas. Quiero darle un saludo muy particular tanto a Elena NG como a María Sigro de la misión permanente de Panamá ante las Naciones Unidas. Y bueno, quiero hacer este ejercicio, esta conferencia que les voy a dictar creo que de la forma más interactiva posible. Yo tengo preparado una ponencia que trata sobre el rol de Panamá en el proceso de consolidación y de aplicación de la Carta de las Naciones Unidas en estos 75 años. Y quiero que se sientan en plena libertad si en algún momento tienen alguna duda de levantar la mano y a través de la misma plataforma Teams, que es la que yo utilizo precisamente para dictar mis clases,
y con mucho gusto yo hago la pausa para atender las preguntas, pero no se sientan que tenemos que seguir una formalidad muy específica y nuevamente la mayor apertura posible para una discusión enriquecedora, y voy a tratar de no aburrirlos tanto con una conferencia magistral, sino que voy a hacer en la medida de lo posible, valga la redundancia, para que sea un ejercicio lo más interactivo. Entonces, inicio. La conmemoración del 75º aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945, es la ocasión propicia para reflexionar sobre sus antecedentes, su alcance jurídico y el rol de la República de Panamá en el proceso tendiente a su aprobación, entrada en vigor y consolidación como el estatuto fundamental del género humano. Este ejercicio se hace necesario, pues ha sido en la Carta de las Naciones Unidas en donde Panamá ha encontrado una de sus principales herramientas en el largo proceso de reivindicación de su soberanía nacional, que ocupó 96 de sus 117 años de vida republicana. La Carta de las Naciones Unidas, a la fecha, continúa siendo el pilar fundamental para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y constituye el eje normativo de las relaciones de paz, amistad y cooperación entre los estados. Esta presentación tiene como propósito central documentar y evidenciar los aportes significativos que realizó la delegación panameña en el proceso de redacción de la Carta. Igualmente, se expondrá cómo en la práctica la República de Panamá ha interpretado la Carta de las Naciones Unidas. Al efecto, esta conferencia se organiza de la siguiente manera. Primero, un relato de los antecedentes históricos inmediatos a la Carta de las Naciones Unidas y los aportes concretos que realizó Panamá, que en efecto son muchísimos, en el marco de la Conferencia de San Francisco. Segundo, un análisis de cómo la Carta de las Naciones Unidas ha sido interpretada y aplicada en la práctica. Tercero, un análisis del enfoque pragmático de la República de Panamá en la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y cómo fue utilizada por nuestro país en distintos episodios de la historia como un instrumento para la realización de los mismos propósitos y principios en ella consagrados. Y como cuarto y último punto, una serie de comentarios y recomendaciones en el marco del 75º aniversario de la Carta. Empecemos pues con los antecedentes históricos. La idea de la Organización de las Naciones Unidas tiene sus orígenes en la Carta del Atlántico, una declaración conjunta suscrita el 14 de agosto de 1941 por el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt, y el primer ministro británico Winston Churchill, en donde ambos gobernantes, en nombre de sus respectivos estados, plantean su visión compartida de un mejor porvenir para la humanidad. Algunos meses después, el 1 de enero de 1942, 26 estados, incluyendo la República de Panamá, suscribieron la Declaración de las Naciones Unidas, en donde se reafirman los principios y propósitos de la Carta del Atlántico. Esta declaración establece también una alianza militar en la que los miembros se comprometen únicamente a celebrar acuerdos de paz de forma conjunta una vez las fuerzas del eje fuesen derrotadas. Es decir, la Organización de las Naciones Unidas surge o nace como una alianza militar. La idea de transformar la alianza militar en una organización internacional tomó forma o fuerza en 1943 con las conferencias de Moscú y de Teherán. En Moscú en particular, los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, y abro comillas, la necesidad de establecer dentro del menor plazo posible una organización general internacional basada en el principio de igualdad soberana de todos los estados amantes de la paz y a la cual puedan asociarse estados grandes y pequeños para mantener la paz y la seguridad internacionales, cierro comillas. En la conferencia de Durban Oaks, esto es después de Moscú y después de Teherán, celebrada entre agosto y octubre de 1944, y con la concurrencia de delegaciones de los Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y la China de Chiang Kai-shek, se redactó un proyecto que proponía una estructura para una nueva organización mundial, el cual sería a su vez sometido a la consideración y a los comentarios de todos los estados aliados. En Durban Oaks se le daría forma al proyecto de organización mundial, salvo las disposiciones aplicables al procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad. Esta última cuestión sería resuelta en la conferencia de Yalta,
en donde además se acordó realizar la convocatoria para la Conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco, a realizarse a partir del 26 de abril de 1945. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, la República de Panamá estuvo representada por una numerosa delegación encabezada por el canciller Roberto Jiménez y conformada por el expresidente de la República y ex canciller, el doctor Ricardo Joaquín Alfaro, el rector de la Universidad de Panamá, el doctor Octavio Méndez Pereira, y los experimentados diplomáticos Maximiliano Fábrega, Raquel Rivera Sáenz, Abdiel Arias, Gerardo Díaz, Mario de Diego y Juan Morales. En la figura del doctor Ricardo J. Alfaro, la República de Panamá realizaría importantes aportes al proceso de redacción de la Carta de las Naciones Unidas. El doctor Alfaro fungiría como presidente del Comité de Redacción del Texto en Español de la Carta, así como miembro de la subcomisión redactora del capítulo de la Carta relativo a los principios y propósitos de la organización. En base a los trabajos realizados en Durbanton Oaks y Yalta, el proyecto sometido a la consideración de los estados participantes en la Conferencia de San Francisco concentraba gran parte, si no todos sus esfuerzos, en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El propósito central, parecía ser, era sostener la Alianza de las Naciones Unidas, surgida en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, la República de Panamá, bajo el liderazgo del doctor Alfaro, jugó un rol fundamental en la inserción de los derechos humanos como uno de los 3 pilares fundamentales de la nueva organización. Tal como nos lo relata Rafael Pérez Jaramillo, los esfuerzos de Panamá iniciaron una vez se recibió el proyecto de Durbanton Oaks, en el cual se pudo constatar la preponderancia que se le otorgaba al nuevo sistema de seguridad colectivo. Frente a esta coyuntura, el doctor Alfaro lideró los esfuerzos por insertar las temáticas del derecho y la justicia internacional en las discusiones en San Francisco y logró darle mayor visibilidad a los derechos humanos. Y me refiero a mayor visibilidad, pues el proyecto de Durbanton Oaks solo mencionaba en una sola ocasión el término derechos humanos, mientras que el documento final de San Francisco lo menciona en 7. Una de las secciones más importantes del documento negociado en San Francisco es su preámbulo, al cual se le confiere el mismo valor jurídico que a todos los otros artículos de la Carta. Su autoría, algunos se le atribuyen al mariscal sudafricano Jan Smuts. Sin embargo, la inserción de la memorable expresión "nosotros los pueblos" es atribuible a Virginia Gildersleeve, la decana del Barnard College de la Universidad de Columbia y la única mujer parte de la delegación estadounidense. Fue a través de la acción de Gildersleeve que logró que la delegación estadounidense impulsara la iniciativa de reemplazar la expresión "las altas partes contratantes" del proyecto de Smuts por el "nosotros los pueblos", que actualmente inicia con el que actualmente inicia la Carta. Igualmente, es necesario resaltar que fue el grupo latinoamericano quien logró introducir en el preámbulo de la Carta el compromiso de, y abro comillas, crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia, el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, mediante el cual se expresa de una forma bastante clara el espíritu favorable hacia el derecho internacional que imperaba en nuestra región. Otra de las propuestas presentadas por el doctor Alfaro en la Conferencia de San Francisco, por conducto de la delegación panameña, fue la de insertar dentro del proyecto de Durbanton Oaks un artículo que incorpora la Declaración de Derechos Esenciales que había sido preparada por el Comité de Filadelfia del American Law Institute. Su propósito era sencillo: que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fuese parte integral de la Carta de las Naciones Unidas a través de un anexo. Lastimosamente, por falta de tiempo, la propuesta panameña no fue acogida. Sin embargo, se decidió que esta materia fuese considerada de forma prioritaria por la Asamblea General una vez la nueva organización mundial estuviese establecida. No obstante, este esfuerzo inicial, aunado a las acciones subsecuentes de los estados de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la recién establecida Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como a través del trabajo conjunto de grandes humanistas e intelectuales de primera línea como René Cassin y Eleanor Roosevelt, se cristalizó en la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Panamá, también como parte del bloque latinoamericano, jugaría un rol fundamental en la inclusión de los acuerdos regionales de seguridad dentro del sistema de seguridad colectivo de la nueva organización, lo que a la postre se convertiría en el artículo 53 de la Carta de las Naciones Unidas. Fue insertado precisamente ante una solicitud de los estados
latinoamericanos que habían tomado parte hace apenas unos meses en la famosa conferencia de Chapultepec y cuya acta del 6 de marzo de 1945 fue uno de los precursores más importantes para la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947. La conferencia de San Francisco culminaría el 26 de junio de 1945 con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, a la cual el doctor Alfaro se referiría como el estatuto fundamental del género humano que establecía un nuevo orden jurídico internacional. La Carta de las Naciones Unidas de la teoría a la práctica. La Carta de las Naciones Unidas es un tratado multilateral de importancia fundamental para la comunidad internacional. Un sector importante de la doctrina ve en la Carta un instrumento que sienta las bases para un sistema de gobernanza global. Es decir, que estamos frente a una especie de constitución global, una constitución mundial. Analizar tal afirmación no es tarea fácil, pues si bien la Carta consagra un conjunto de aspiraciones idealistas tendientes a preservar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra, estableciendo un conjunto de reglas claras que los estados deben seguir en sus interacciones entre sí, el sistema multilateral que establece es disgregado y descentralizado, sin una autoridad central integrada, es decir, sin un gobierno mundial. Cabe entonces preguntarse si es posible tener una constitución global sin un gobierno mundial. Según Michael Doyle, profesor de la Universidad de Columbia, la Carta de las Naciones Unidas reúne algunos de los elementos necesarios para que ésta sea considerada una constitución, pues tiene un carácter supranacional, es desigual respecto a otros tratados y formula una invitación a la lucha. Por supranacionalidad me refiero a que la Carta autoriza a la organización al ejercicio de una agencia bastante compleja en ciertas materias, en particular en aquellas relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a las cuestiones de orden presupuestario. Esta agencia compleja le permite a las Naciones Unidas, inclusive sin el consentimiento continuo de alguno de sus 193 Estados miembros, adoptar decisiones de orden vinculante, de carácter vinculante. Inclusive, cuando la paz y la seguridad internacionales se vea comprometida, las Naciones Unidas tendrá la potestad de hacer que los estados que no son miembros de la organización se comporten de conformidad con sus principios, tal y como lo dispone el artículo 2, numeral sexto. En lo concerniente a la supremacía de la Carta de las Naciones Unidas, es necesario siempre referirnos al artículo 103, el cual establece que en caso de un conflicto entre las disposiciones de la Carta y las de cualquier otro tratado, la Carta prevalece. Para el doctor Jorge E. Illueca, expresidente de la República de Panamá y presidente de la 38ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el artículo 103 de la Carta codificaba una norma de supremacía constitucional internacional. El doctor Illueca además le atribuía el carácter de jus cogens al artículo 103. El también ex canciller y representante permanente de la República de Panamá ante las Naciones Unidas sustentaba dicha aseveración en la postura de varios países de distintas regiones y sistemas jurídicos que durante la negociación del artículo 53 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados de 1969 se refirieron al artículo 103 de la Carta como una norma formal de jus cogens. Por último, la Carta también realiza una invitación a nosotros los pueblos a luchar por la paz y la seguridad internacionales, por el desarrollo económico y social de los pueblos y por la plena realización de los derechos humanos. Para los efectos de los criterios esbozados por Alfaro e Illueca, podría decirse que estamos frente a una constitución global. En cuanto a los principios consagrados en la Carta, se tratan de 7 normas claras destinadas a garantizar la convivencia pacífica entre los estados, que incluyen la igualdad soberana de los estados, la buena fe, la solución pacífica de las controversias internacionales, la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la obligación de prestar asistencia a la organización y la no intervención en los asuntos internos de los estados. Tal como lo relata el propio doctor Alfaro en su famoso informe La República ante la Conferencia de las Naciones Unidas para la Organización Internacional, conocido popularmente como el Informe Alfaro, recayó en su persona, en nombre de la República de Panamá, participar de las comisiones 1, 3 y 4, encargadas de las disposiciones generales, el Consejo de Seguridad y la Organización Judicial respectivamente. El doctor Alfaro nos recuerda que la expectativa de la humanidad
ante la Conferencia de San Francisco era proscribir la guerra, pues la comunidad internacional se encontraba sedienta de paz, de derecho y de justicia, después de haberse visto al borde de la esclavitud universal por la fuerza. En tal sentido, era bastante claro que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales sería un punto focal de discusión. El tema que generaría amplio debate sería cómo se iba a proteger dicha paz y seguridad. Fue precisamente en base a una propuesta panameña que uno de los propósitos de la organización reza así: mantener la paz y seguridad internacional de conformidad con los principios fundamentales del derecho internacional. En San Francisco, Alfaro también se opuso a la caracterización de la prohibición del uso de la fuerza en términos negativos, pues a su juicio debió haberse redactado en términos positivos a través de una cláusula en la que los estados se comprometiesen a resistir la agresión. Y esto era un pensamiento avanzado. Pero como siempre se caracterizó Alfaro por un pensamiento avanzado, también nos esbozaría conceptos bastante visionarios en cuanto a la soberanía y al principio de no intervención. Poco después de la Conferencia de San Francisco, tal como nos lo relata Rafael Moscote, mediante nota diplomática suscrita por el en ese entonces canciller Alfaro, el internacionalista panameño desarrolló de forma exhaustiva el principio de no intervención. Para Alfaro, este principio no podría ser invocado en los casos en los que la comunidad internacional buscase proteger los derechos humanos. La intervención colectiva, decía Alfaro, no es solo lícita, es la ley, es la regla, es el procedimiento que ha puesto en vigor la comunidad de los estados para mantener en el mundo moderno la paz y la seguridad internacionales, a la par del respeto y la efectividad de los derechos y libertades del ser humano en todos los países. En pocas palabras, el doctor Alfaro formuló los principios básicos de lo que hoy en día denominamos la intervención humanitaria o la responsabilidad de proteger. Tal y como lo refleja la Carta, la Organización de las Naciones Unidas se sostiene en base a 3 pilares fundamentales, a saber, paz y seguridad, desarrollo económico y social y derechos humanos. Podemos afirmar que el proyecto de Durbanton Oaks tenía un enfoque casi exclusivo en el sistema de seguridad colectiva y que fue a través de los esfuerzos de los estados participantes en San Francisco y particularmente de Panamá que se le imprime a la Carta una óptica mucho más amplia, una que incorporaría el desarrollo y los derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas es un instrumento flexible que integra elementos de Realpolitik a su narrativa, en particular en lo concerniente al veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Para el doctor Alfaro, el veto se trataba de una cuestión necesaria y realista, y nos daba muestras de su gran pragmatismo al decir lo siguiente, y me voy a tomar la libertad de leerles este extracto completo del informe. Y abro comillas: no es posible que las 5 grandes potencias que reúnen todo el poder militar, industrial, económico, financiero y comercial que puede decidir en un momento dado los destinos del mundo y que por tanto son los árbitros de la guerra y de la paz, dejen de tener la participación permanente en el Consejo de Seguridad. Ni es posible tampoco imaginarse que esas potencias que reúnen tan enorme suma de poder se sometan pasivamente a las decisiones que les impongan los países que, por no ser estos mismos poderes, no pueden tampoco tener las mismas responsabilidades. En tal sentido, es importante aclarar que la Carta de las Naciones Unidas no utiliza la expresión veto, sino que se refiere a los votos afirmativos de todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En la práctica, y en particular por los hechos acaecidos en el contexto de la Guerra de Corea y el boicot soviético al Consejo de Seguridad, la interpretación se ha ampliado y ahora es también admisible que un miembro permanente se abstenga a pesar de la letra del artículo 27, numeral 3 de la Carta, la cual es bastante clara. En esa misma línea es fundamental reconocer que estamos ante un instrumento que es conservador y a la vez es progresista. Tal como lo resume Edward Locke, ex secretario general adjunto de las Naciones Unidas, la noción conservadora se manifiesta en la composición y las prerrogativas del Consejo de Seguridad, mientras que la noción progresista se encuentra en arreglos interpretativos tales como el derecho al veto, así como la incorporación abierta de los derechos humanos y el desarrollo. Precisamente esa apertura le permite a la Carta adaptarse y responder a los desafíos globales, pues la inclusión de las cuestiones que no están específicamente desarrolladas en sus artículos
quedan al arbitrio de los estados mediante acuerdos y la práctica subsecuente, los cuales definirán su alcance y a la vez su contenido. La Carta de las Naciones Unidas representa también un avance significativo respecto al Pacto de la Liga de las Naciones, pues se construye en base a las experiencias de la organización antecesora. Tal como nos relata Patrick Cottrell, la nueva organización mundial trató de evitar los errores de su predecesora. En ese espíritu, su establecimiento se negoció desde antes de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Liga, cuyas discusiones se iniciaron luego de culminada la Primera Guerra Mundial. Igualmente, la incorporación del veto reemplazó la regla de unanimidad que requería el Consejo de la Liga. No obstante, las Naciones Unidas sí dotó de continuidad a ciertos órganos y agencias de la Liga de las Naciones, que a juicio de la comunidad internacional sí habían sido exitosos. Uno de los ejemplos más claros es la Corte Internacional de Justicia, la cual se tomó el mandato y la jurisprudencia del Tribunal Permanente de Justicia. Igualmente, podemos mencionar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que reemplazó al Comité Internacional de Cooperación Intelectual de la Liga. También encontramos a la Organización Mundial de la Salud, que continuó con los esfuerzos de la Organización de la Salud de la Liga de las Naciones. Otro tema que vale la pena analizar de forma detenida es el rol de la Secretaría General, a la cual inicialmente se le atribuían meras facultades administrativas. El cargo que era de verdadera importancia para los estados en un momento dado era la presidencia de la Asamblea General. Sin embargo, con la figura del secretario general de las Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, la Secretaría adquirió una mayor incidencia en el ámbito del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, debido a su beligerancia en estos temas, en base también a una bastante ampliada del artículo 99 de la Carta, que le permite al secretario general llamar a la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que pueda poner en riesgo la paz y la seguridad internacionales. Tampoco nos podemos olvidar que el sistema de seguridad colectivo concebido por los estados en San Francisco nunca se implementó de forma efectiva. La idea estructurada en la Conferencia de San Francisco y materializada en la Carta era la de un famoso Comité de Estado Mayor y de un ejército permanente al servicio de las Naciones Unidas. En la práctica, y en gran parte debido a las tensiones de la Guerra Fría, esas disposiciones de la Carta nunca entraron en función. Se desarrolló entonces un procedimiento no contemplado en la Carta, el establecimiento de las famosas misiones de mantenimiento de paz con los apodados cascos azules, que serían regulados por el Consejo de Seguridad o la Asamblea General de las Naciones Unidas, dependiendo del caso, en base a un conjunto de normas escritas y no escritas que muchos denominan el capítulo 6,5 de la Carta, el cual faculta a las Naciones Unidas a desplegar fuerzas militares bajo la bandera de la organización en situaciones de conflicto con el propósito de mantener la paz. Por otra parte, en lo referente al sistema de seguridad colectivo, la implementación de medidas colectivas que involucraran el uso de la fuerza ha sido en la práctica tercerizado o delegado en coaliciones de los dispuestos conformadas por estados de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la Unión Europea o la Unión Africana. No podemos culminar nuestro análisis sin hacer referencia al proceso de descolonización iniciado en virtud de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Por estas disposiciones me refiero de forma bastante específica al principio de la libre determinación de los pueblos, formulado en el artículo 1 de la Carta, al régimen de administración fiduciaria establecido a partir de 1945 y según lo dispuesto en el artículo 12, en el capítulo 12, de la Carta de las Naciones Unidas, y a la declaración relativa a los territorios no autónomos consagradas en el capítulo 11, los cuales servirían para galvanizar en los años 60 y 70 la agenda de descolonización de la organización, la cual traería consigo una expansión sin precedentes en la membresía de las Naciones Unidas. La membresía casi se doblaría en ese periodo de tiempo. Estas disposiciones son aún más relevantes cuando las analizamos dentro del contexto de 1945 y los estados involucrados en la Conferencia de San Francisco, muchos de los cuales querían perpetuar su presencia colonial y muchos dirían imperial a través de estructuras similares a las que se habían conformado con los mandatos de la Liga de las Naciones. La agenda de descolonización, a pesar de muchos vaivenes y de algunos casos concretos que faltan todavía por afrontar, se podría calificar como uno de los éxitos más rotundos de la Organización Mundial. Se puede afirmar que a través de su participación en la Liga de las Naciones y en la Organización de las Naciones Unidas, la República de Panamá se adhirió a un proyecto de gobernanza global
ideado en 1918 y continuado a través de reformas puntuales en 1945. Dicho sistema, aunque imperfecto, descansa en el derecho internacional y tiene como norma fundamental el principio de la solución pacífica de las controversias a través de foros multilaterales o por vía judicial, proscribiendo el uso de la Fuerza Armada en las relaciones internacionales. La realización plena de este proyecto de gobernanza global dependerá de la voluntad de los Estados y de la observancia del derecho internacional. Creo que ahora es menester analizar Panamá y su interacción con la Carta de las Naciones Unidas y lo que yo denomino el pragmatismo en acción. Durante una buena parte de los últimos 75 años, la República de Panamá ha utilizado el multilateralismo y la Carta de las Naciones Unidas como herramientas efectivas para lograr la consecución de sus objetivos nacionales, promoviendo a la vez la cooperación interestatal en la arena internacional. La estrategia de Panamá ha consistido en combinar elementos idealistas y realistas en la ejecución de su política exterior en el ámbito multilateral. En los primeros años de la organización, Panamá tuvo en el doctor Alfaro al máximo exponente de su idealismo. El doctor Alfaro, a través de su destacado rol en la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, la cual llegó inclusive a presidir, promovería iniciativas de avanzada, como la Convención contra el Genocidio y la creación de un Tribunal Penal Internacional. Imagínense que el doctor Alfaro, 50 años antes de que se tomase la decisión de crear la Corte Penal Internacional, ya le había propuesto a través de un extenso informe en su condición de relator de la Comisión de Derecho Internacional la constitución o la creación de un Tribunal Penal Internacional. También presentaría un proyecto de resolución sobre los derechos y deberes de los Estados, el cual es considerado como el antecedente inmediato a la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos y los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas de los Estados. Se puede decir que a partir de los años 60, Panamá, en su interacción con la Organización de las Naciones Unidas y sus Estados miembros, evolucionaría de un enfoque netamente idealista a uno que privilegiaba el idealismo, pero que a su vez incorporaba o insertaba una dosis de realismo, configurándose el pragmatismo que caracterizaría nuestra participación en el foro multilateral por las próximas décadas. En este sentido, el ejemplo más destacado fue la decisión panameña de replantear al ámbito multilateral su disputa con los Estados Unidos de América por la zona del Canal. La nueva estrategia panameña, implementada a partir de 1972, consistió en llevar a las Naciones Unidas su aspiración y legítimo derecho de recuperar la zona del Canal. Esto requirió de una ofensiva diplomática del más alto nivel que coadyuvó a que una cantidad importante de estados expresaran su apoyo a la causa panameña. Hasta ese momento, la experiencia panameña en las Naciones Unidas en lo relativo a la zona del Canal no había sido del todo exitosa. En 1947, por ejemplo, luego de un intercambio de comunicaciones entre Panamá, Estados Unidos y la misma Secretaría General de las Naciones Unidas, la zona del Canal había sido retirada de la lista de territorios no autónomos sujetos al proceso de descolonización. Además, en 1964, en el marco de los tristes acontecimientos del 9, 10 y 11 de enero de ese mismo año, la acción multilateral del Consejo de Seguridad se había visto frustrada por una falta de información y el Consejo se limitaría únicamente a un llamado a ambas partes al cese inmediato al fuego y al derramamiento de sangre. A pesar de estos vaivenes, Panamá fue consolidando su prestigio dentro del sistema de las Naciones Unidas. Durante los años 50 y 60, Panamá participaría de forma activa de los distintos órganos principales de la organización. En la Asamblea General, promovería la agenda de descolonización de forma activa. A finales de la década de los años 50, Panamá lograría, a través de las gestiones del embajador Illueca, su primera elección como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el periodo 1958-1959. En 1958, Panamá presentaría la candidatura y lograría la elección del doctor Ricardo Joaquín Alfaro como magistrado de la Corte Internacional de Justicia para el periodo 1959-1964. El doctor Alfaro inclusive ocuparía la vicepresidencia del tribunal por 3 años. Durante la década de los años 70 y 80, los esfuerzos panameños en la organización se concentrarían en el objetivo de recuperar la zona del Canal. En el Consejo de Seguridad, Panamá jugaría un rol fundamental en la agenda de la paz y la seguridad internacionales, llegando a ocupar en 3 ocasiones entre 1972 y 1982 uno de los 2 asientos no permanentes del Consejo destinados al Grupo Latinoamericano y del Caribe. Es decir, que en 6 de esos 10 años, Panamá estuvo representada en el Consejo de Seguridad.
En 1973, Panamá, a través de los esfuerzos del embajador Aquilino Boyd, logró trasladar el Consejo de Seguridad a Ciudad de Panamá para que sesionase por segunda vez en su historia fuera de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En dicho periodo de sesiones se llevaron a cabo discusiones respecto a la disputa entre Panamá y los Estados Unidos de América por la zona de Canal, con la concurrencia de una cantidad importante de estados no miembros del Consejo de Seguridad, incluyendo representantes del GRULAC, así como del Grupo Africano. Panamá, en conjunto con otros miembros del Consejo, propuso un proyecto de resolución respecto al estatus de la zona del Canal, el cual contó con 13 votos favorables, una abstención y un solo voto en contra, el veto de los Estados Unidos de América. El éxito diplomático de trasladar el Consejo de Seguridad fuera de su sede, con el propósito de sesionar en el territorio de un Estado miembro por segunda vez en su historia, sin duda alguna representó un momento cumbre para la diplomacia panameña y para los promotores del multilateralismo. Esto, a su vez, se tradujo más adelante en la consecución del objetivo planteado, la celebración de los tratados Torrijos-Carter de 1977, que abrogaron el tratado Heybu-Novarila de 1903. El hecho de que la cuestión del Canal de Panamá se discutiese en un foro multilateral, sin duda alguna, impulsó la agenda panameña y agregó la presión mundial a los Estados Unidos. Por otro lado, el apoyo internacional que recibió Panamá en su lucha por la recuperación del canal trajo consigo un aumento en su participación en el sistema de las Naciones Unidas y en particular en la agenda de la paz y seguridad internacionales. En 1973, por ejemplo, luego de la guerra del Yom Kippur, se conformaría la segunda Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, UNEF-2, a la cual Panamá contribuiría con 406 observadores militares. Igualmente, en 1976, Panamá se incorporaría al Movimiento de Países No Alineados, foro que promovía la agenda de descolonización y que a su vez buscaba contrarrestar la escisión del sistema multilateral entre el Pacto de Varsovia y la Organización del Tratado Atlántico Norte. En 1982, en el contexto de la Guerra de las Malvinas, la República de Panamá, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, ofrecería su apoyo a la causa argentina en el Consejo. El canciller Illueca promovería la solución pacífica de la controversia, pero también reivindicaría lo que a juicio de Panamá era el legítimo derecho del pueblo argentino, promoviendo a su vez el panamericanismo al solicitar la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Uno de los episodios que mejor refleja el pragmatismo panameño en su interacción con la Carta de las Naciones Unidas se manifiesta en la reacción de Panamá ante la intervención de la Unión Soviética en Afganistán, iniciada el 24 de diciembre de 1979. Y a mí siempre me preguntan, ¿y qué tiene que ver Panamá con esto? Bueno, la Unión Soviética invocaba una cláusula, y presten atención a esto, de un tratado de amistad, buena voluntad, vecindad y cooperación, firmado por ambos estados, léase la Unión Soviética y Afganistán, en 1978, el cual, a su juicio, autorizaba la acción armada. Ante esta coyuntura, Panamá, en ejercicio del idealismo que caracterizaba nuestra política exterior, repudió la intervención militar como una violación a la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, en una manifestación de un realismo pragmático, Panamá rechazó la interpretación soviética del Tratado de Amistad, que a todas luces planteaba un paralelismo con la mal denominada reserva o enmienda de Concini, formulada por los Estados Unidos de América al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá. Correspondió al doctor Jorge Illueca, 4 veces presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, plantear el razonamiento panameño, el cual a su vez era una objeción continua a cualquier entendimiento unilateral manifestado por los Estados Unidos de América en lo concerniente al Tratado de Neutralidad. El también 3 veces miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas manifestó lo siguiente: esta excusa tan deleznable es totalmente inaceptable, no solo por irrazonable e ilógica, sino porque la comunidad internacional no le ha otorgado, ni le otorga, ni le puede otorgar validez jurídica a las cláusulas intervencionistas o que autoricen el uso arbitrario de las Fuerzas Armadas en el territorio de otro Estado. Cláusulas que se inserten o se hubiesen insertado en tratados o acuerdos internacionales por cualesquiera de los miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigor la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas no deja lugar a dudas en este respecto. Mi país, por tanto, sostiene la conclusión jurídica de que los Estados miembros de las Naciones Unidas están impedidos por la Carta
de darle validez jurídica al Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado por la Unión Soviética y el Afganistán, ya que dicho tratado está en conflicto con la Carta. Aceptar la validez de este tratado sería tanto como aplaudir el uso legítimo de la fuerza en contravención a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta. A continuación les presento algunas recomendaciones y conclusiones. A 75 años de su entrada en vigor, la Carta de las Naciones Unidas se encuentra robustecida por un valor jurídico innegable, en particular al considerar sus significativos aportes al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, su impacto en el ámbito del desarrollo económico y social de los pueblos y su impulso a la expansión gradual de los derechos humanos en todos los rincones del orbe. Igualmente, en palabras del doctor Ricardo J. Alfaro, la Carta de las Naciones Unidas es y debe ser considerada el estatuto fundamental del género humano, que establece un nuevo orden jurídico internacional. Esto se debe a que, según el doctor Jorge Illueca, la Carta posee todos los elementos normativos de un instrumento internacional de carácter constitucional y, agregaría yo, supranacional. Lo anterior, aunado a que son 193 estados partes de la Carta y que consecuentemente la organización nos permite afirmar que nos encontramos frente a la piedra angular del sistema de gobernanza global actual. Durante los últimos 75 años, la Carta de las Naciones Unidas ha servido como una brújula para toda la comunidad internacional, regulando el ejercicio de las relaciones interestatales, pero también facilitando el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales para toda la humanidad, lo cual ha permitido que los pueblos de las Naciones Unidas reafirmen su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres, promoviendo y protegiendo el progreso social y elevando el nivel de vida dentro del concepto más amplio de libertad. La Carta de las Naciones Unidas dista de ser un instrumento perfecto. Tal como ha quedado manifestado en esta presentación, el instrumento negociado y adoptado en San Francisco es muy distinto al que los estados han aplicado en la práctica, y en particular en lo relativo a las operaciones de mantenimiento de paz y al denominado derecho al veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La apertura de la Carta en cuanto a los derechos humanos y el desarrollo económico y social ha permitido la construcción de un sistema universal de derechos humanos, reconocido por la Carta, pero ampliado por la Carta Internacional de Derechos Humanos y otros instrumentos, y el surgimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La Carta de las Naciones Unidas, en el interés de mantenerse vigente, necesita de ciertos cambios urgentes, incluyendo las normas aplicables al uso de la fuerza en lo relativo a los agentes no estatales y a la regulación de las misiones de mantenimiento de paz. 75 años después, el mundo enfrenta desafíos complejos, como el cambio climático, el uso del espacio exterior y las nuevas amenazas a la paz, incluyendo el terrorismo, los ciberataques, la inteligencia artificial y la mercantilización de las armas de destrucción masiva. La Carta de las Naciones Unidas debe transformarse para ofrecer un marco normativo robusto para lidiar con estas situaciones. Esto también debe venir acompañado de un examen minucioso de situaciones en las que la organización se pudo haber desempeñado mejor, incluyendo los hechos acaecidos en Palestina, Somalia, Ruanda, Yugoslavia, Haití y más recientemente Siria. La continuación y la relevancia de las Naciones Unidas dependerá de la cooperación entre nosotros los pueblos, entre los estados grandes y pequeños y en que las potencias reconozcan el peligro que representa la inacción. Las Naciones Unidas y sus agencias especializadas distan de ser el modelo perfecto, pero sería injusto negar los aportes significativos que ha hecho la organización y su Carta Constitutiva al avance y bienestar de la humanidad. Pues tal como lo dijo el secretario general Dag Hammarskjöld, las Naciones Unidas no fueron creadas para llevarnos al cielo, sino para salvarnos del infierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Si estuviéramos en un auditorio, probablemente estaríamos aplaudiéndote. Nos da mucho gusto que hayas rescatado esta historia muy hermosa del Panamá con multilateralismo que en general la gente en Panamá la desconoce, a menos que la haya estudiado con mucho detalle. Hablabas antes de pasarle antes de abrir el periodo de preguntas y respuestas, para lo cual invito a mis colegas a escribir sus preguntas por el chat. Yo las voy a estar leyendo y organizando.
Yo me gustaría preguntarte sobre la reforma del Consejo de Seguridad. Ya tú comentaste de que es evidente que las Naciones Unidas necesita mejorarse, readecuarse, y hay un tema que tiene ya décadas de estar en la agenda, que es la reestructuración del Consejo de Seguridad. ¿Cómo tú vislumbrarías un nuevo Consejo de Seguridad si es que tuviéramos la oportunidad de incidir y de empujar una forma de reestructurarlo a fin de que sea mucho más efectivo para salvaguardar la paz y la seguridad internacionales? A mí me parece una excelente pregunta, embajador, y eso nos lleva a una reflexión obligada del verdadero significado del multilateralismo. Publicó una columna que incluye algunas de esas reflexiones este miércoles que acaba de pasar, porque yo cuando trabajé, cuando tuve el privilegio de trabajar en un internship en la Secretaría General, en la Oficina de Asuntos Jurídicos, en la División de Codificación, yo llegué con la misma imagen que tenemos la mayoría de los latinoamericanistas en materia de derecho internacional, que esto es un tema de que simplemente los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad quieren acaparar todo el poder, y que la realidad fáctica es que de esos 5 miembros permanentes hay 2 que ya no son grandes poderes. Me refiero particularmente a Gran Bretaña y a la República Francesa. Pero cuando tuve la oportunidad de interactuar con un exsecretario general adjunto para asuntos jurídicos, él me decía, mira Alonso, nosotros hemos llevado a cabo varios ejercicios reiterados de reformas al Consejo de Seguridad, y el gran problema y la gran piedra con la que siempre nos chocamos es que las competencias regionales entre varios estados son bastante grandes. Nosotros le hemos dicho, por ejemplo, en Latinoamérica, elijan ustedes quién va a ser el miembro permanente de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad, pónganse de acuerdo. Y entre Brasil, Argentina y México no se pueden poner de acuerdo. Brasil dice debemos ser nosotros, los mexicanos dicen deberíamos ser nosotros, y los argentinos aparecen en escena y dicen no, definitivamente somos nosotros los que debemos jugar este rol de liderazgo. Lo mismo sucede en el África. Todo el mundo dice debe ser Sudáfrica, algunos dicen debe ser Nigeria, y nunca se llega a un acuerdo común. Y si vemos el tema de una forma un poco más amplia y lo llevamos al subcontinente de la India y a Asia como una región más grande en general, vamos al conflicto entre 2 potencias nucleares, entre Pakistán y la India. Dice la India, debemos ser nosotros representamos el 20% de la humanidad. La lógica dicta que el 20% de la humanidad en materia de población debe estar debidamente representada en el Consejo. Pero en ese momento entra en escena Pakistán y dice, bueno, nosotros también somos una potencia nuclear, así que deberíamos también nosotros tener un asiento permanente. En resumen, ¿cuál es mi respuesta? La única fórmula para verdaderamente llegar a una reforma concreta del Consejo de Seguridad es mediante un verdadero ejercicio del multilateralismo, y ello implica un espacio para encontrar consensos entre las distintas regiones del mundo. Sobre el tema del derecho a veto, yo soy de la postura que esto tiene una solución bastante jurídica, porque aquí tenemos un gran problema, y el gran problema es el riesgo de la inacción. Y el riesgo de la inacción es muy bien descrito por el ex embajador de la India ante las Naciones Unidas, el embajador Singh, en un libro extraordinario que se llama Intervenciones Peligrosas, donde él analiza la intervención de las Naciones Unidas por conducto de la OTAN en Libia con el establecimiento de la zona de no vuelo. Si nosotros no tenemos un consenso y un multilateralismo efectivo dentro del mismo Consejo, a través de una interpretación un poco más rígida del derecho al veto, con unas reglas claras preestablecidas por los estados e incorporadas de alguna forma al corpus juris internacional, se van a seguir repitiendo escenarios como el de Libia, en donde se da una intervención militar para el establecimiento de una zona de no vuelo exitosa, y entra la organización internacional, la OTAN en este caso, a violar su mandato, actúa ultra vires, y posteriormente se olvida completamente del proceso posterior al establecimiento de paz, que es la construcción de paz y a la construcción post-conflicto. Entonces, la complejidad de este tema envuelve tanto a la organización misma, envuelve tanto al concepto de multilateralismo, y también nos envuelve tanto a nuestras complejidades regionales, que nada más analizando el tema de la América Latina, de nuestra América, podríamos tener una parte
que yo vislumbro que en el futuro va a ser muy poco posible, muy poco probable, que se llegue a un acuerdo regional para que tengamos un representante permanente en el Consejo. Y se han dado avances. Antes, y eso lo manifiesta muy bien la exposición que les acabo de hacer, la competencia para ocupar un cargo en el Consejo de Seguridad, para ocupar el asiento no permanente, era bastante grande. Y Panamá en eso era extraordinaria. Panamá sabía cuáles eran las puertas que tenía que tocar para lograr esa elección. Ahora hemos llegado a un acuerdo informal, lo que erróneamente se denomina un pacto de caballeros. A mí me gusta llamarlo un pacto de pasillos dentro de la organización, que dice que cada estado va a tener su turno y el asiento en el Consejo de Seguridad se ejerce de forma rotativa. Panamá debe prepararse precisamente para el año 2025-2026, en el que en teoría, de conformidad con este acuerdo, nos va a tocar ejercer el asiento no permanente del Grupo Latinoamericano y del Caribe, de la CELAC, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y desde esa tarima, la República de Panamá debe ser bastante proactiva en promover una reforma al Consejo de Seguridad, a lo mejor una ampliación en el número de miembros, pero también no nos podemos olvidar del tema del derecho, del mal denominado derecho a veto, y tampoco nos podemos olvidar de quiénes podrían ser los representantes permanentes de cada región en el Consejo. Muchas gracias, Alonso. Sobre este tema de la reforma del Consejo de Seguridad, estoy seguro que podríamos tener una conversación muy larga, incluso con el embajador Arias, que lo tenemos aquí en la audiencia. Pero por mientras sigamos con la agenda. Aquí tenemos un comentario, pregunta de nuestra subdirectora de Asuntos Jurídicos, Nadia Montenegro. Dice: ¿por qué ha disminuido el papel de los internacionalistas latinoamericanos en los procesos de consultas en el marco del derecho internacional? Y comenta que el subsecretario Serpa de Suárez manifestó que el derecho anglosajón está dominando en los procesos de codificación e interpretación. Yo creo que la pregunta y reflexión de la señora subdirectora es, a mí me parece que ella nos hace la pregunta, pero también nos da las luces de dónde está la respuesta. Cuando uno ve las interacciones que se están produciendo en este momento en la Comisión de Derecho Internacional, en la cual Panamá tuvo a dos grandes panameños, al doctor Ricardo J. Alfaro y a mi abuelo, al doctor Jorge Llueca, uno veía cierta beligerancia por parte de los grandes juristas de Latinoamérica en la formulación de las principales normas de derecho internacional de la época. Y en eso creo que solamente es necesario recordar el rol que tuvo el doctor Alfaro en la codificación del término genocidio. Si bien quien define el término genocidio es Rafael Lemkin, en realidad es el doctor Alfaro quien es uno de los gestores de la Convención contra el Genocidio. Lo mismo se puede decir de la Corte Penal Internacional y lo mismo se puede decir del rol del doctor Llueca en la codificación del crimen de agresión y de la definición de la agresión en el derecho internacional. ¿Qué ha sucedido? Y eso lo pude constatar cuando tuve el privilegio de atender a unas sesiones de la Comisión de Derecho Internacional hace ya casi 4 años. Y eso lo puedo decir como académico y también como una especie de outsider. Yo coincido plenamente con la señora subdirectora cuando digo que los representantes de América Latina en la Comisión de Derecho Internacional, que están ahí a título personal, eran bastante pasivos en ciertas aseveraciones. Creo que con la excepción del colombiano de Eduardo Valencia Ospina, teníamos una participación bastante pasiva. Creo que el único latinoamericano que era relator en ese momento era el embajador Gómez Robledo de México, que estaba ejerciendo una relatoría sobre un tema concerniente al derecho de los tratados, si mal no recuerdo. Entonces, sí ha sucedido, creo, en una gran medida, cierto ejercicio de asimilación, y eso es lo que se está tratando de rescatar con ciertos proyectos como el que les compartí a inicio de la conferencia, antes de que iniciara la ponencia, como el que estoy participando en este momento, de tratar de rescatar esa tradición latinoamericana en materia de derecho internacional. Porque esa tradición latinoamericana en parte ha sido asimilada porque muchos de los internacionalistas, y me incluyo en ese grupo, hemos asimilado mucho la concepción estadounidense, la concepción europea, la concepción occidental del norte global
de derecho internacional. Por eso yo creo que una manera fundamental para contrarrestar esto es leyendo a los grandes exponentes del derecho internacional latinoamericano contemporáneo. Y en esa parte agregaría al argelino a Bedjawi, a ex juez de la Corte Internacional de Justicia. Actualmente también agregaría a Antonio Augusto Cansado Trindade, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente magistrado de la Corte Internacional de Justicia. Pero siguiendo con la respuesta a la pregunta de la señora subdirectora, cuando ella dice que el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Serpa Soares, ha manifestado que el derecho anglosajón está dominando los procesos de codificación e interpretación, yo no puedo estar más de acuerdo con esa aseveración, porque se los digo yo como profesor, como académico en el tema. Una de las primeras cosas que yo les digo a mis estudiantes cuando iniciamos el estudio de Derecho Internacional Público es que tienen que desaprender. Y desaprender en el entendimiento de que ustedes han dado, por los últimos 3 o 4 años de su carrera en Derecho, han estudiado un derecho que es eminentemente positivista, que lo que está escrito es la ley, lo que no está escrito, eso es letra muerta y no tiene ningún tipo de valor jurídico. Yo les digo, en el derecho internacional esto es más complejo, porque el derecho internacional consuetudinario precisamente va en contra de ese positivismo y va y le da un poder mucho más grande a las actuaciones del Estado en el plano internacional, lo cual hace la práctica internacional panameña, en el caso que nos ocupa, bastante importante. Y por eso, desde mis columnas en la prensa, trato de siempre señalar que la práctica panameña es muy importante. Lo que hacemos en el plano internacional, lo que diga el presidente de la República, lo que diga el canciller, lo que hayan dicho expresidentes, las opiniones que emite en su momento dado el director de Asuntos Jurídicos y Tratados o la señora subdirectora, eso tiene un valor increíble en materia de derecho internacional. Y yo me di cuenta en el tiempo que estuve trabajando para Sir Michael Wood, el relator de Derecho Internacional Consuetudinario de la Comisión de Derecho Internacional, que en nuestra región, en nuestra América Latina, teníamos muy buenas fuentes para la identificación de los tratados. Si yo quiero acceder a un tratado aquí en Panamá, yo creo que el 90% de los tratados los puedo encontrar, y con el trabajo que se ha realizado en Cancillería, diría yo, puedo encontrar hasta el 100% de los tratados. Inclusive me puedo ir a los acuerdos simplificados y encontrar un muy buen catálogo que ha sido desarrollado y es actualizado constantemente. Pero en lo que se refiere a la práctica internacional panameña, en lo que se refiere a la costumbre internacional, Panamá todavía, y esto no es solo un síndrome panameño, sino es un síndrome latinoamericano, se ha quedado un poco atrás. Y yo le atribuyo mucho esto al positivismo, que de una u otra forma no afecta, sino que distingue a nuestra región. Entonces, el derecho anglosajón, que se basa en el sistema del precedente, que se basa también muchísimo más en las normas no escritas, en las interpretaciones que hacen los grandes juristas, por supuesto que no adolece de este tipo de impedimentos. Entonces, yo diría que coincido muchísimo y no sé si la respuesta es enteramente satisfactoria. No, por supuesto. Muchas gracias por tu respuesta. No tengo aquí más preguntas por escrito, no obstante, quiero aprovechar la ocasión para que nos des tu impresión sobre el multilateralismo actual, confrontando esta crisis que ha provocado la pandemia. Se habla mucho del multilateralismo que no está funcionando y bueno, hay posiciones encontradas y en ese sentido quería que nos dieras tu opinión. Por supuesto, embajador. Sobre el tema del multilateralismo les puedo recomendar una lectura que está por publicarse, pero es un proyecto del cual tuve el privilegio de participar, que es con la Konrad Adenauer. Se llama Bleak Prospects, propuestos, sería un escenario sombrío que trata sobre el multilateralismo en América Latina. Yo fui encargado de hacer el proyecto para la República de Panamá. Yo analizaba mucho la historia y la interacción de Panamá con el multilateralismo. Yo creo que uno de los principales desafíos que se enfrentan en la región es definir qué nosotros entendemos por multilateralismo, porque multilateralismo es mucho más que una expresión cliché de decir nosotros creemos en el multilateralismo y creemos en que los estados deben entrar en una conversación amistosa, diplomática, dentro del marco de las relaciones internacionales. El multilateralismo es mucho más complejo, puede revestir de distintas formas y a mi juicio
la República de Panamá ha promovido las 3 principales formas de multilateralismo de una forma bastante activa. Yo podría referirme a lo que hizo la anterior administración, por ejemplo, incorporándonos al 3G, al grupo de la gobernanza global, que trata de integrar las acciones del G20 dentro de la agenda de las Naciones Unidas, precisamente en reconocimiento de que el G20 como grupo político puede que actualice un poco más las estructuras de las Naciones Unidas, que son vistas por muchos sectores del mundo, por muchos sectores de la opinión pública mundial, como algo desfasada. Esa es una opción bastante interesante, pero también el multilateralismo como un mecanismo de gobernanza global efectiva es una utopía, y eso es una utopía que estuvo acompañada del proyecto de la Liga de las Naciones y que ahora acompaña el proyecto de las Naciones Unidas. Pero también el multilateralismo puede ser concebido como una serie de acciones de política exterior encaminadas a promover un objetivo común. Y yo creo que en eso Panamá es, creo que uno de los catalizadores más grandes de ese tipo de multilateralismo, y la prueba de ello fue la decisión de replantear al ámbito multilateral la disputa por la zona del canal. Eso creo que es un modelo que inspira todavía al mundo sobre la capacidad que tiene un Estado bastante pequeño, que no representa un poder militar en el plano internacional, a negociar con una potencia hegemónica mundial que en ese momento estaba en la cumbre de su poderío militar. El hecho de que con ayuda de las instituciones multilaterales Panamá haya podido lograr su objetivo es una prueba de lo efectivo que puede ser el multilateralismo. Y por último está la promulgación de las normas comunes y los objetivos comunes en el ámbito multilateral, y es lo que yo denomino el derecho internacional en la acción. Y estos son las normas de gobernanza democrática que para un país como Panamá creo que nos ha salido bien cara la democracia, y debemos defender la democracia en todo momento, y en particular en el ámbito interamericano. Y es por ello que también requiere, si queremos sustentar un multilateralismo mucho más activo, que promovamos de una forma muchísimo más activa la democracia, promover muchísimo más la Carta Democrática Interamericana, y amarrar esto también al sistema interamericano de derechos humanos. Y el sistema interamericano de derechos humanos, en el entendimiento de que estas normas bastante complejas, que a cada rato son desarrolladas de forma más extensa por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ejercicio de ese control de la convencionalidad, debe ser integrada a nuestro ordenamiento jurídico interno. Estas 3 formas de multilateralismo actualmente en nuestra región no tienen mucha cabida, en particular cuando surgen iniciativas tan preocupantes como el famoso consenso de Ginebra, que fue lanzado el día de ayer. Nos lleva a preguntarnos cómo pueden sobrevivir, por ejemplo, estas normas comunitarias de gobernanza democrática y de derechos humanos con una visión totalmente anacrónica de lo que son los derechos humanos de 4ª generación y los derechos humanos de 3ª generación. Entonces, es un escenario complejo que si lo amarramos al creciente aislacionismo y a la retirada actualmente que tiene nuestro principal aliado geoestratégico, que es los Estados Unidos de América, y la visión revisionista del orden mundial que tiene su otro gran competidor actual, que es la República Popular China, nos vislumbra un escenario algo sombrío en el plano multilateral, lo cual a su vez es una invitación para que nosotros busquemos en ese ámbito un espacio para defender aquellas normas que nosotros queremos que subsisten y aquellas instituciones del ámbito multilateral que Panamá considera que son de importancia fundamental. Yo creo que es bastante obvio si yo les estoy hablando con una foto de las Naciones Unidas detrás de la Asamblea General, que yo considero las Naciones Unidas un elemento indispensable de cualquier futuro orden mundial, pero también soy consciente de que se deben hacer reformas concretas. Y la única forma para que nosotros podamos garantizar la continuidad de ese orden multilateral basado en el derecho internacional, en el derecho internacional humanitario, en los derechos humanos, en la lucha contra el cambio climático, en el desarme, entre otras múltiples áreas en las que tenemos intereses comunes con la mayoría de los estados del mundo, es incorporándonos a la Alianza por el Multilateralismo, que fue lanzada hace poco más de un año, hace poco menos de un año y sencillo, por la República Francesa y por la República Alemana, por Alemania y por Francia, en el interés de precisamente sustentar, mantener y consolidar
aquellas normas del sistema multilateral que queremos que subsistan para defenderlas en este proceso de reconfiguración del orden mundial que estamos enfrentando. Muchas gracias. Coincido contigo. De hecho, el multilateralismo no es solamente Naciones Unidas. Por ejemplo, aquí Nadia, la subdirectora de Asuntos Jurídicos, te pregunta sobre el impacto de otras estructuras como la OCDE y la G20. Estamos hablando de que el multilateralismo confluye en la institucionalidad formal, también aquellas otras organizaciones regionales o multilaterales por temas, por distintos ámbitos, que a su vez nos llevan hacia un norte que es el de un progreso o paz, inclusive compartida, sobre la base de entendimientos compartidos. Eso es lo que no va a cambiar. Puede haber ahora, en mi opinión, una tendencia aislacionista en el caso de Estados Unidos, pero de que eso se mantenga, inclusive aún y cuando se pueda reelegir el actual presidente de Estados Unidos, el que eso se vaya a mantener así es muy difícil porque todo responde a necesidades. Las necesidades del multilateralismo van a seguir. Tú puedes optar como líder de una nación, echarla a un lado si te reditúa electoralmente, pero las necesidades van a seguir. Puedes mantener una política de aislacionismo por 4 años más, pero difícilmente cualquiera que llegue a la Casa Blanca en el futuro mediano va a mantener eso porque las necesidades van a continuar. Yo me uniría muchísimo a lo que usted acaba de decir, señor embajador, porque yo siempre he sido de la postura de que un multilateralismo efectivo únicamente puede ser ejercido en el entendimiento de los puntos comunes que tiene Panamá en particular, que es lo que en este caso nos ocupa a ustedes como representantes del Estado panameño, con distintos estados, pero también estar presentes de que no con todos los estados vamos a tener puntos comunes o puntos en los que vamos a estar totalmente de acuerdo. Por ejemplo, la señora subdirectora mencionaba a la OECD. Yo sé que esta no es la postura que formalmente se expresa en Cancillería y estoy convencido que no es la postura que internamente se maneja en Cancillería, pero en ciertos rincones del Foro Nacional sí hay una postura bastante hostil a organismos como la OECD, como la Unión Europea, por lo que ellos perciben como imposiciones de organismos internacionales para la República de Panamá. Pero en ese entendimiento, eso, a pesar de la postura que se pueda tener como país, esto no implica que nosotros no vamos a dejar de interactuar con estos actores del plano internacional. Eso no significa que porque, por ejemplo, Francia es parte de la OCDE y que Francia es parte de la Unión Europea y Panamá está en una lista gris, Panamá no se va a incorporar una alianza que está liderando Francia, que trata de promover ciertas instituciones de derechos humanos, derecho internacional y derecho internacional humanitario, que verdaderamente repercutirían de forma beneficiosa para los mejores intereses de la humanidad y para los mejores intereses de Panamá. Entonces, ese acto de balance, que para muchas personas es difícil, y yo estoy totalmente convencido que este no es el caso de la audiencia que nos acompaña, ese acto de balance difícil, que es muy poco entendido por la opinión pública nacional, es precisamente lo que los diplomáticos y que los arquitectos de nuestra política exterior están llamados a hacer: buscar espacios de conveniencia para también negociar cuestiones en las que no coincidimos y que precisamente podemos llegar a un punto de común entendimiento. Y ese es el ejercicio bastante difícil que le toca a la diplomacia panameña en pleno siglo XXI y en una etapa de plena reconfiguración del orden mundial. Yo sí pienso que las estructuras que menciona la señora subdirectora, por ejemplo, para mí el G20 va a tener un impacto bastante grande, y por la sencilla razón de que el G20 como un foro informal en el cual los estados pueden discutir ciertas cuestiones de orden mundial, puede servir para catalizar ciertas agendas en el plano multilateral dentro de instituciones que son muchísimo más formales, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La principal crítica que se le ha hecho al Consejo de Seguridad durante la pandemia ha sido la percibida inacción y lo que demoró, por ejemplo, en aprobarse la resolución de cese al fuego a nivel global, que muchos decían que por
por posturas bastante rígidas de dos estados, le hace los Estados Unidos de América y la República Popular China, no se había pasado a un entendimiento un poco más práctico y un poco más beneficioso para la humanidad. Entonces, el escenario actual que se plantea con la retirada de los Estados Unidos de distintos organismos internacionales, de distintos acuerdos internacionales, sí preocupa, pero yo coincido muchísimo con el embajador Soler, que esa preocupación puede ser fácilmente corregida, y esto lo explica muy bien el profesor Harold Koh de la Universidad de Yale, cuando él nos dice que Estados Unidos se retiró sin retirarse. ¿Cómo es esto? Bueno, Estados Unidos cesó su participación del acuerdo nuclear de Irán sin retirarse formalmente. Lo mismo sucedió con el Acuerdo de París, y lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, y lo mismo ha sucedido con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todas estas actuaciones que ha tomado los Estados Unidos en el ámbito multilateral, que parecieran ser bastante preocupantes, nos las explica el profesor Koh, que también fue el asesor de la secretaria de Estado Hillary Clinton, el asesor en materia de derecho internacional de la secretaria de Estado Hillary Clinton de los Estados Unidos de América. En su momento nos explica que estas famosas retiradas no son retiradas en sí, sino es lo que él denomina un disengagement, es dejar de participar sin retirarse formalmente. Y es algo un poco dual, algo contradictorio, pero es una entrada, es una puerta que se deja para el futuro. Lo mismo que ha hecho, por ejemplo, la República Democrática de los Pueblos de Corea del Norte, en lenguaje un poco más coloquial, con el Tratado de No Proliferación. Ellos dicen que ellos se retiraron, pero en efecto, si uno revisa el procedimiento en derecho internacional, ese retiro no fue efectivo. Entonces es un tema de vincular el derecho internacional con las relaciones internacionales y utilizar el derecho internacional para los propósitos que se tengan en el futuro para preservar el multilateralismo y para preservar las relaciones amistosas entre los estados. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. Te piden ampliar para la audiencia qué es el Consenso de Ginebra. Si solo se limita a la afirmación de la posición sobre la salud de las mujeres, la familia, la vida y la defensa de la soberanía nacional, según algunas declaraciones. Eso fue un tema bastante polémico para quienes no han escuchado sobre el Consenso de Ginebra. El Consenso de Ginebra precisamente se firmó su declaración el día de ayer, y está conformado por los Estados Unidos y por otros 31 estados. Personalmente, desde una perspectiva académica, yo expreso mi total desacuerdo con el Consenso de Ginebra, y me parece que también es un síntoma, del aislamiento que tienen los Estados Unidos actualmente, porque en otra época, por ejemplo, Panamá y otro grupo de estados que son vistos tradicionalmente como los aliados de los Estados Unidos a nivel regional se hubiesen incorporado de una vez al Consenso de Ginebra. Si hubiese comunicado un mensaje un poco más cercano a la concepción americana de derechos humanos. Como bien nos dice la señora subdirectora, aquí se hablan sobre temas como de derechos reproductivos, no solamente sobre temas bastante polémicos como el aborto, sino que también se entran a discutir temas que ya han sido tratados en el sistema interamericano de derechos humanos, como la fertilización in vitro, en particular un caso que involucra al Estado de Costa Rica y que, curiosamente, por temas de control de convencionalidad, debería ser aplicado directamente a nuestro derecho interno por la República de Panamá, valga la redundancia. Y también habla sobre temas vinculados a los derechos de minorías que históricamente han sido discriminadas, que históricamente han sido de forma sistemática sujetas a violaciones sistemáticas, valga la redundancia, a sus derechos humanos, como son la población LGBTIQ+, y que precisamente por los desarrollos jurisprudenciales que se están dando en nuestra América, en particular en nuestro sistema interamericano de derechos humanos, deben ser objeto de particular atención. Entonces, el Consenso de Ginebra, lo hablaba con un amigo diplomático de los Estados Unidos mexicanos, y él me decía, debe ser preocupante ver cómo reacciona, porque Panamá, en conjunto con otros estados, suscribió una declaración que es bastante
bastante buena con los Estados Unidos, que habla sobre reafirmar los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso no tiene nada de malo, y eso era algo bastante que uno decía, bastante interesante. Y me decía mi colega mexicano, mira cómo ellos están tratando de cambiar lo que inicialmente fue una declaración conjunta que hicimos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hizo la misión permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, y cómo están cambiándolo sobre ciertas concepciones bastante específicas sobre derechos humanos y que son contrarias a la concepción del sistema interamericano de derechos humanos. No sé si fue un poquito enredado o se entendió más o menos el mensaje. A mí me parece muy bien. El tema da para mucho, pero bueno, por ahora no tengo otros comentarios, así que yo creo que más bien le voy a dar la palabra al director Edgar Spence para que clausure la sesión. Muchísimas gracias, pero antes de clausurar, el embajador Hugo Giró había estado levantando la mano. A ver si quiere decirnos algo, señor embajador. No lo tenemos. Embajador, tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. Listo. ¿Ahora? Listo. Ahora sí se escucha. Sí, Ahora gracias. Sí. Repito que hay que reconocer a la Cancillería, la organización de que son tan importantes. Y hay que reconocer también que el expositor ha sido brillante. Ha planteado temas muy importantes y creo también y ha reconocido fundamentalmente el papel, la tarea, el trabajo, el aporte a través de los tiempos de muchos valiosos panameños que nos han ayudado a llegar a lograr algunos objetivos fundamentales a través de la diplomacia. En todo este proceso negociador que terminó con los tratados Torrijos-Carter, creo que hubo un cambio de estrategia en el proceso negociador que se tenía hasta la última etapa. Creo que aquí hay, por ejemplo, el canciller Tack tuvo un papel muy importante, pero todo este proceso tuvo una coordinación que fue la responsable del cambio de estrategia y que nos llevó al final al logro del objetivo final, que era la descolonización y la recuperación del canal, por fin ser un Estado soberano. Y yo creo que es importante que mencionemos esto porque el Consejo de Seguridad no fue fácil llevarlo a Panamá. Fue parte de una estrategia general que comenzó con el reconocimiento de la lucha generacional de todos los panameños que había sido desconocido en todos los procesos negociadores. Y creo que hay un coordinador que al final firmó los tratados que vale la pena mencionar esta etapa que a mi juicio es justo. Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras, atinadas, por cierto. Bueno, doctor, dígame usted. Si me permite hacer un comentario, yo coincido plenamente. Precisamente, usted recordará, doctor Spence, que tuvimos la oportunidad de coincidir. Es más, nos conocimos formalmente en una ponencia que yo hice en la Asamblea Nacional, precisamente sobre era el 45º aniversario de las sesiones del Consejo de Seguridad en la República de Panamá, que curiosamente se llevaron a cabo en el Palacio Justo Arosemena, y esa ponencia está recogida en la revista La Ruta del Instituto del Canal, que dirige el profesor Luis Navas Pájaro. En esa ponencia yo resalto muchísimo el aporte en particular, y eso siempre lo
lo he hablado con el doctor Spence, del embajador Aquilino Boyd. El gestor principal de trasladar el Consejo de Seguridad a la República de Panamá fue el embajador Aquilino Boyd. Y por supuesto que todo esto, por ejemplo, la sesión del Consejo de Seguridad y toda la construcción que se hace a partir de 1972, todo esto fue ideado por el jefe de gobierno y el general Omar Torrijos Herrera. Entonces, en eso es muy importante reconocerlo y si no quedó claro el reconocimiento de esa parte, lo reitero por esta vía. Gracias nuevamente, Alonso. En efecto, me consta que has hecho intentos de distintas naturalezas por reivindicar la figura del licenciado Aquilino Boyd, y tu presentación en la Asamblea fue extraordinaria, realmente. Diría yo que una de las mejores que hemos tenido en los últimos años, para destacar el talante y la figura de una persona tan importante en la diplomacia panameña. En esta oportunidad lo que quiero es felicitarte por tu extraordinaria participación, su disertación. No esperábamos menos que eso. Yo creo que incluso las expectativas fueron sobrepasadas en tanto abordaste algunos temas que son de tremenda actualidad. Sobre el multilateralismo, sí quisiera solamente señalar dos cosas. Uno, es un tema que con mucha frecuencia, aún en el ámbito académico, no se entiende con claridad. E incluso se confunde integración con multilateralismo y cooperación internacional. Entonces, cuando mezclamos estos tres conceptos para referirnos a las relaciones internacionales y a lo que sería el pragmatismo responsable de Panamá, no tenemos, digamos, un punto de referencia que pudiésemos establecer como la recuperación de una cultura diplomática panameña, sobre la que bien también mencionó el profesor y embajador Hugo Giró. Yo creo que sí, es el momento para, en el marco de estas conferencias, para que podamos reflexionar, como decía al inicio en la presentación, que llegó el momento. Yo creo que no va a haber otro momento. Y no lo digo por razones, digamos, personales, sino por la coyuntura política que estamos viviendo. Y con mucho pesar a veces, recuerdo cuando algunas cancillerías me decían: Edgar, ¿cuándo van a volver a ustedes a ser líderes? ¿Cuándo van a ustedes a ser la voz cantante en ciertos temas fundamentales de Naciones Unidas? Yo creo que este es el momento y se han hecho algunas aproximaciones en ese sentido. Lo que necesitamos es precisamente la concurrencia de muchos de ustedes, como el caso tuyo, Alonso, y de otros académicos y otros intelectuales y empresarios incluso que han pasado por estos foros para darnos cuenta de lo que estamos haciendo nosotros en este país y cómo podemos construir lo que yo llamo... Alguien alguna vez decía que nosotros podíamos ser el Singapur de las Américas, pero para ser Singapur de las Américas también tenemos que cambiar los panameños culturalmente. No se trata de decir somos la Singapur de América solo a veces comercial y financiera únicamente. Se trata de ser Singapur desde el punto de vista de ser panameños con nuestros propios intereses y saber hacia dónde vamos, qué queremos, qué país queremos construir. Es un país que no admite exclusiones. Ya llegó el tiempo de que las exclusiones no pueden estar presentes. Tenemos que unirnos, todos los panameños tenemos que unirnos para construir este país que se merece una mejor suerte, porque tiene todas las posibilidades a su favor, todas las condiciones a su favor. Tiene una experiencia en el campo de las relaciones internacionales que es notoria, que en muchos casos es referida en algunas otras universidades como exitosa.
De hecho, hay un curso de la Universidad Johns Hopkins cuando se habla de las negociaciones. Se habla de cómo Estados Unidos fue derrotado en la mesa de las negociaciones por un país tan pequeño como Panamá, con un estilo de diplomacia que sentó precedentes importantísimos. Si tenemos ese tipo de alusión, entonces quiere decir que tenemos la posibilidad de construir. Para eso tendremos que sumar a todas las voluntades y a todos los talentos de cara a realmente hacer de este país un extraordinario. Son muchas las cosas que tenemos por delante. Tenemos que caminar sobre una sola dirección. Y esa dirección es precisamente Panamá. Panamá sin adjetivos, donde intentemos darle y atribuirle adjetivos, ahí es donde nos enredamos todos. Entonces, debemos construir el Panamá como un beneficio para nosotros, el como un beneficio para Panamá. Y luego podremos hablar de otros tipos de beneficios para otros países y otras latitudes del mundo. Bueno, yo solamente quería decir eso y agradecerte nuevamente, Alonso. Te conozco ya y sí hemos conversado muchísimo sobre estos aspectos. Y bueno, tuve en tu abuelo un gran maestro también, a quien siempre le reconozco públicamente su capacidad y liderazgo en las relaciones internacionales. Y de hecho, te escuché hablar con mucha claridad sobre Ricardo J. Alfaro. Nosotros somos un país, me atrevo a decirlo y asumiendo esta responsabilidad, somos un país malagradecido. Un hombre del talento de Ingrato el país. J. ¿Cómo? Muy ingrato el país con el doctor Alfaro. Somos un personaje como Ricardo J. Alfaro estuviese como Isidro Favela, que eran los colegas de la época, estaría con una estatua. No estoy pretendiendo decir que le hagamos eso, es un asunto de orden cultural también. Pero en 1941, para reforzar un poco lo que señalaba Alonso, en el 41 en América Latina precisamente se le atribuye y se le encomienda al doctor Ricardo J. Alfaro a elaborar todo lo que eran los principios internacionales del continente americano. Y él elabora ese conjunto teórico que luego va a ser la base de lo que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay tratadistas como Max Sorensen y otros que reconocen que realmente fue Ricardo J. Alfaro el que elaboró, el que le dio sentido. Y luego le corresponde no solamente redactar esos documentos, sino redactar 16 de los artículos fundamentales de ese organismo. Entonces, nosotros, ¿qué nos pasa? Diríamos en otra época, ¿qué nos pasa? ¿Cuándo vamos a asumir esa responsabilidad de ser un país realmente con liderazgo y con proyección? De eso se trata y te agradezco nuevamente. Y disculpen a todos porque yo me emociono mucho cuando hablo de estos temas, porque me tocó también la fortuna de conocer gente en distintos periodos y todos fueron mis maestros, todos, absolutamente todos fueron mis maestros. En consecuencia, nuevamente te agradezco, Alonso, y espera otra invitación en otra de las conferencias que estamos organizando. Saludos y buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Será un honor acompañarlos siempre y gracias por el espacio. De verdad que gracias compartir con todos ustedes y un saludo particular al embajador Arias, que siempre es un honor compartir cualquier espacio con él. Pero bueno, saludos y gracias. Gracias, profesor. Él dice que él no fue mi jefe, pero yo sí lo reconozco como uno de mis jefes. Desde el punto de vista de la Cancillería, excelente labor hizo en su momento. Saludos. Saludos a todos. Gracias a todos, cuídense. Gracias. Bye. Muchas gracias por el saludo. A usted, Canciller.
Saludos.